A las 3:11 de la tarde, hoy se realizó la audiencia inicial en la isla de Antigua para decidir el caso Stanford. Entre otras cosas, si se trata de un fraude piramidal. Vamos a hacer contacto a esta hora con el doctor José Rafael Parra, quien está al frente de la defensa de un numeroso grupo de depositantes de Stanford Bank en Venezuela. Doctor Parra, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Elezar. Discúlpeme, te corrijo, la audiencia se inició en la Corte Federal en Dallas, Texas, Estados Unidos, de Antigua. Muy bien, doctor Parra. Estaba fijada para hoy. Se inició la audiencia estando presentes los abogados de la Securities and Exchange Commission y los abogados del receiver, el interventor designado por la Corte para el caso de Stanford. Un par de minutos después se presentaron los abogados de Roland Alan Stanford, no así Alan Stanford, él no se presentó a la Corte, ni las demás personas que están siendo demandadas por la SEC. Estos abogados solicitaron una moción instando al tribunal a que se difiera la audiencia para dentro de 10 días hábiles, esto en virtud del cambio de calificación realizado por la SEC el día viernes de la semana pasada, en donde precalificaron los hechos como un fraude piramidal tipo Ponzi. El juez de la Corte Federal aceptó esta moción y difirió la continuación de la audiencia para el día 12 de marzo, a la misma hora, 9:30 de la mañana, horas de Dallas. Doctor Parra, si por favor nos puede ayudar, esta calificación de fraude piramidal, tal como nos señalaba, ¿a qué se refiere, doctor Parra? Este es un tipo de fraude en el cual, según lo determinado por la SEC, los inversionistas van recibiendo el pago de sus intereses, no en base a las colocaciones o los rendimientos de mercado de las acciones o colocaciones que se hagan de la compra de papeles, sino van recibiendo sus intereses en base a los inversionistas que van entrando por debajo de ellos. Es decir, nunca existen las colocaciones, sino que los rendimientos, en vez de ser rendimiento de los activos colocados, vienen a extraerse de sumas invertidas por otros inversionistas distintos. Doctor Parra, en relación a las medidas cautelares contra los bienes del propietario de la institución bancaria, ¿también hay que esperar entonces a que se lleve a cabo la audiencia? ¿No hay decisión al respecto, doctor Parra? Sí, efectivamente, tanto el receiver como los abogados de la SEC insistieron en que se mantuvieran las medidas cautelares que se han dictado de congelamiento de los bienes de Roland Alan Stanford y del resto del grupo financiero Stanford, y se mantuvieron hasta el día 12 de marzo, donde se continuará con esta audiencia, una decisión en relación a ese tema de las medidas cautelares. Ahora, importante para nuestro sistema interno venezolano y de manera especial los ahorristas vinculados a esta institución, ¿cómo quedan ellos, doctor Parra? Fíjate, eso es muy interesante. Es importante reseñar que el representante del interventor manifestó que la cantidad de bienes que se han determinado su existencia hasta este momento es limitada. Cuando digo limitada, utilizo la palabra textual utilizada por el interventor. Es de suma importancia que los ahorristas, los inversionistas, actúen en forma inmediata y se hagan presentes a través de abogados ante la Corte Federal de Dallas. Como lo comentabas al inicio, nosotros representamos un grupo aproximado de 800 personas y es importante que se sumen más inversionistas a este tema para seguir intentando las acciones. Una de las mociones que está presentando nuestro corresponsal en Dallas, nuestro abogado socio corresponsal en Dallas, es una moción para mantener la confidencialidad de los ahorristas en este caso. Y estamos alegando razones de seguridad personal de estas personas inversionistas en el tema. Ahora, doctor Parra, por una parte se lleva a cabo todo este proceso judicial a nivel de la Corte Federal de Dallas. ¿Cómo se equipara esto con las medidas que a nivel nacional ha tomado el gobierno en el caso de Stanford Bank? Doctor Parra. Sí, como bien lo dijo el superintendente de banco, el señor Hernández Berens, al inicio de toda esta situación, el banco Stanford Bank Venezuela como tal es un banco autónomo, una entidad bancaria autónoma que, según lo manifestaron las autoridades bancarias, venía en completa normalidad su funcionamiento, su operación. Evidentemente, con la situación mundial del grupo financiero, hubo una fuerte corrida en el banco
y se produjo al día siguiente de estas declaraciones del superintendente una intervención. Consideramos que las autoridades venezolanas han actuado de forma prudente al intervenir el banco y proceder a una posible subasta y venta del mismo. Los ahorristas venezolanos creo que no vayan a tener ningún tipo de problema una vez que la entidad sea comprada, fusionada o de cualquier forma pase a manos de otro operador, pues los fondos se encontraban presentes allí. Lo único es que, según lo que tengo entendido, con la fuerte corrida que se produjo, salió de Cámara de Compensación y el gobierno, para proteger justamente a los inversionistas en el país, procedió a intervenir la institución bancaria. Ahora, en este caso, para los ahorristas, los inversionistas, en el caso de Venezuela, el llamado es a la tranquilidad. ¿Están garantizados sus bienes, doctor Parra? No están garantizados sus bienes por el gobierno americano. Recordemos que no es un banco americano, es un banco situado en la isla de Antigua. Más sin embargo, las autoridades de la SEC consideramos que actuaron de forma muy rápida y congelaron una importante cantidad de bienes, a pesar de que ellos mismos manifiestan en la audiencia de hoy que los bienes son limitados. No se puede perder de vista que los números preliminares que se tienen es que las inversiones en Stanford Bank International ascendían cerca de los 8.000 millones de dólares, y para que esta cantidad de dinero esté congelada, esté disponible, no es muy fácil. Es importante que los inversionistas tomen conciencia de ello y actúen en la forma más rápida posible sin perder la calma, documentando sus inversiones, teniendo a mano toda su documentación, y definitivamente, como lo hemos venido diciendo a nuestros representados, es importante que se hagan asistir de abogados en Estados Unidos para que puedan accionar ante la Corte Federal de Dallas. Ahora, eso entonces, doctor Parra, ¿por qué es importante que los inversionistas con representantes legales acudan a la Corte Federal de Dallas y no simplemente esperar las medidas del gobierno nacional en el caso de Venezuela, doctor Parra? Lo que pasa es, te insisto, Juan Eleazar, el Banco Venezolano es una institución completamente separada del Banco de Antigua. El Banco Venezolano, a pesar de tener un inversionista, un socio, un inversionista común, que es Roland Allen Stanford, es el único dueño tanto del Banco de Antigua como del Banco en Venezuela, las autoridades venezolanas han limitado su actuación al Banco Venezolano, que es donde tienen competencia territorial. Ellos no pueden extender su competencia más allá de allí, y los inversionistas no pueden pretender que la Sudeban les garantice las inversiones que ellos hayan tenido en el Banco de Antigua. Ni Sudeban ni Fogade pueden garantizar en forma alguna estas inversiones. Ok, de manera que entonces tenemos que separar lo que es Stanford Venezuela, Antigua, y el proceso que se está llevando a cabo ahora en los Estados Unidos, doctor Parra. Es correcto. Las inversiones en Antigua, sí, la Corte Federal de Dallas solicitó al gobierno de Antigua que congelara los bienes de Stanford Bank International en Antigua, y así lo hizo el gobierno de Antigua, y en el territorio americano igualmente están congeladas, más las inversiones o las colocaciones en bolívares en el banco venezolano sí dependen de las autoridades venezolanas y sí están en el proceso de intervención que se mencionó. Entonces, ya para finalizar, doctor Parra, tras esta decisión de posponer la realización de la audiencia para el 12 de marzo, ¿cómo queda la situación hasta ahora, doctor Parra? Estamos en medio de un procedimiento en el cual paralelamente la SEC continúa investigando la cantidad y la ubicación de los bienes por propiedad del Grupo Financiero Stanford, y de la misma forma se mantienen unas medidas cautelares de los ya incautados, de los ya congelados, y de los bienes que se vayan consiguiendo a medida que se va la investigación. De la misma forma la SEC va investigando cómo era exactamente la operación, tanto en la casa de bolsa del Grupo Stanford en Estados Unidos como en el banco en Antigua. Muy bien, hemos conversado con José Rafael Parra, quien está al frente de la defensa de al menos unos 800 venezolanos agrupados que estarían viendo por sus bienes en Stanford Bank.